Ok, muy bien. Entonces, vamos, el tema 18 se llama interacción antígeno-anticuerpo. Acá tenemos esta imagen a mi izquierda de una cerradura, una llave. Es exactamente una de las mejores imágenes que representa lo que es la interacción antígeno-anticuerpo. Tiene que encajar exactamente las porciones de cada una de las partes para que esto pueda activarse, ¿verdad? Para que pueda abrirse en el caso de la cerradura y en el caso de la respuesta inmunológica, pues tiene que estar en completa sincronicidad y exacto para poder el anticuerpo, ¿verdad?, tener o ejercer su acción, su función sobre el antígeno. Este es un tema que tiene tres objetivos. Espero que ustedes estén estudiando según los objetivos cuando van a prepararse para cada tema. ¿Okay? Por alguna razón lo ponemos allí. Cuando me salen estas notificaciones, ustedes pueden ver. No. Ok, entonces vamos a comenzar definiendo antígeno, aunque yo tengo la leve sospecha que ustedes ya han visto muchas de las generalidades, ¿ok? Porque ustedes vieron fisiología, todos los que están acá han cumplido un prerequisito en inmunología, y en inmunología se les da una parte, perdón, en fisiología se les da una parte de inmunología. Sé de antemano que algunos temas fueron enviados por internet, unos videos y tal. Hay excelentes videos donde ustedes pueden complementar esta información. Yo solamente hago como un abre boca, una guía para ustedes, y ustedes deben complementarla, sobre todo en el tema a continuación, el 19. Entonces, acá dice todas las sustancias, pero no necesariamente solvente, pues todas aquellas que son propias o extrañas, capaces de ser reconocidas por el sistema adaptativo y estimular una respuesta, ¿ok? Frente a ese antígeno, a esa sustancia propia o extraña, ¿ok? El antígeno despierta una respuesta, da origen a una respuesta inmunológica. Un antígeno o el portador de la antigenicidad puede tener diferentes epítopes o determinantes antigénicos. ¿Okay? Por decirles un ejemplo, una bacteria como tal, que tenga flagelo o que tenga fimbrias, que tenga cápsula, la pared, cada una de esas diferentes tipos de proteínas, diferentes tipos de componentes, de glicoproteínas, etcétera, puede dar origen a una respuesta inmunológica. Entonces, de acuerdo al determinante antigénico que se active, ese da origen a una respuesta, a un anticuerpo propio solamente para este epítope, ¿ok? Y otro para el amarillo. Entonces, cada uno tiene una forma distinta, porque eso es lo que hacen las llaves. La misma llave puede ser la misma marca, puede ser el mismo color, puede ser, pero son distintas las ranuras para poder abrir cada cerradura. Ajá. Entonces, un determinante antigénico o epítope es esa zona del antígeno en la que reside la antigenicidad, como les estaba diciendo allá arriba. O sea, tiene una conformación molecular del antígeno que es capaz de combinarse específicamente con la zona complementaria en el anticuerpo. Entonces, acá se tiene, ¿verdad?, diferentes tipos de anticuerpos, en este caso, ¿verdad? Y entonces, este antígeno que está en el medio puede combinarse por esta zona triangular con este anticuerpo número 1, en esta zona hendida con el anticuerpo número 2 y así sucesivamente. Entonces tiene 4 epítopes diferentes y puede dar origen a 4 anticuerpos que pueden neutralizar dicho antígeno, volviéndolo incapaz de incorporarse, de entrar a cualquier célula, así haya receptores, porque todos están
ocupados o neutralizados, en este caso por los anticuerpos. ¿Me siguen? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, perfecto. Esa es parte de ser interactivo, que yo pregunte y alguien responda. Ajá. Entonces ya Profe, sabemos que un antígeno puede... Ajá. ese antígeno que en este caso que tiene cuatro, o sea, como cuatro sitios o epítopes para cuatro anticuerpos, quiere decir que puede desencadenar cuatro respuestas o una sola a la misma vez. Bueno, ese es un poquito más complejo y eso lo vamos a ver mejor con lo que fuera respuesta inmunológica. No, en realidad él puede generar el antígeno completo, ¿verdad? Puede generar una respuesta inmunológica inducida, ¿verdad? Donde va a haber la producción de anticuerpos, si está expuesto, ¿verdad? En ese caso, es una sola respuesta general en principio. Luego entonces, como tiene diferentes determinantes antigénicos, va a ir, ¿verdad? Que no sea exacerbada. Si la preocupación es cuando es exagerada o exacerbada la respuesta, si los antígenos van a empezar a chocar entre sí, a ver qué es lo que genera. O sea, es capaz de hacerlo las cuatro tipos de respuesta, pero normalmente el conglomerado, como no es un solo germen el que se establece en un sitio, sino que van a haber varios, por ejemplo, un virus solo, no, pero el virus entra, se replica y cuando hay muchos, entonces ahí es donde él es capaz de ser visto por la respuesta inmunológica, por las células que son, cuando es un antígeno extracelular va a ser visto por la respuesta inmediata, la primera. Yo creo que vamos a ir dejando para la parte de inmunología para ir aclarando, ¿ok? O sea, potencialmente puede generar cuatro respuestas, pero con un solo tipo de respuesta que haya, como los epítopes no están solo en un lado, esto era un ejemplo así, porque fimbrias hay por todo alrededor del microorganismo, por ejemplo. Entonces, solo la fimbria genera muchos anticuerpos y puede ocupar toda la fimbria y no hace necesario que se ocupen otros espacios o epítopes. ¿Se está entendiendo? Sí. Esto es como un ejemplo exagerado, un ejemplo tipo, ¿ok? No. Serotipos, o sea, de un mismo germen. Serotipos son un germen, en el caso de un virus, dengue 1, 2, 3, 4, tiene una variación en la secuencia. Son muy parecidos, comparten un porcentaje muy, muy alto, ¿verdad?, de la secuencia y lo que es distinto en ellos es lo que se llama un serotipo, una variante en cada uno. En cambio aquí es un mismo germen, pues, ¿ok? Vamos a seguir. Excelente. Okay. Ahorita vamos a conversar sobre unos conceptos, ¿ok? Apteno. Apteno es una sustancia no inmunógena, pero tiene la capacidad de unirse a un anticuerpo. Como es una sustancia normalmente muy pequeña, necesita un carrier, ¿ok? Como un portador, para que pueda hacerse inmunógena, ¿ok? Para que pueda hacer esas proteínas transportadoras o carriers, van a contribuir, así como está el dibujito, ¿ves? Este es el apteno, es muy pequeño, y normalmente, como no es pequeñito, no es inmunógeno, pero si consigue una proteína que lo transporte, va a ayudar a encajar y entonces va a generar una respuesta inmunológica. Esto contribuye pues para sustancias mucho más pequeñas que puedan estar allí presentes y puedan protegernos también. Vamos con anticuerpos. Seguramente ustedes ya han visto anticuerpos varias veces, ¿verdad? Son glicoproteínas que también las conocemos como inmunoglobulinas. A ver, ¿quién sabe cuántos tipos de inmunoglobulinas existen? Inmunoglobulinas, ¿cuántas hay? ¿O cuáles? El inmunoglobulina A,
M, G, Ajá, E y... D. bueno, Y son D, muy bien. E y B. Ajá, ¿ve? Aquí tenemos entonces inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina D, ¿ok? Y esas son producidas por el linfocito B en respuesta a la exposición a un antígeno. Nosotros vamos a ver en el seminario, vamos a profundizar un poquito sobre cuál es la curva, ¿verdad? Cómo se describe la respuesta inmunológica. Entonces, cuando el linfocito B es capaz de ser efector, el plasmocito, ¿verdad? Y producir un anticuerpo en respuesta a ese antígeno. ¿Qué características puede tener? Bueno, primero constituyen el 20% de las proteínas plasmáticas totales, ¿ok? 20% que es bastante. Existen 5 clases, ahí están. La IgM es la primera que aparece, es un pentámero, ¿ok? Es un pentámero. Cada uno de estos es un anticuerpo, entonces la unión de 5 es pentamérico. Estos son monoméricos y este es un dímero, ¿ok? En el caso de inmunoglobulina A. Hay 3 que son monoméricos, IgD, IgE, IgG. Y este no traspasa la placenta, es sumamente grande, ¿ok? Muy, muy grande. Quiere decir que cada una de estas porciones, bueno, ahorita vamos a verlo mejor. La estructura de un anticuerpo, ¿ok? Está compuesta, bueno, por cadenas polipeptídicas, 2 cadenas livianas, que son las corticas que están acá, y 2 cadenas pesadas, que ustedes muy bien han visto representados anteriormente, ¿ok? Livianas y pesadas, heavy and light, ¿ok? Hay una región constante en cada uno de estos y hay una región variable, ¿ok? Región variable, región constante. Tiene una porción que se llama FC, esta porción que denominamos FC, ¿verdad? Que tiene que ver con la porción de complemento, o sea, donde se une el complemento. Y aquí tiene la porción FAB, que es para la unión de los, o sea, en esta unión de los anticuerpos, aquí van las variantes, se llama paratope, esta zona se llama paratope, y aquí es exactamente donde encajan los antígenos, en el paratope, ¿ok? Aquí es la formita que ellos deben regirse para poder abrir esa cerradura, para poder que el anticuerpo sea efector o efectivo sobre el anterior. ¿Por qué decimos en el caso de las respuestas inmunológicas humorales, en este caso, contra virus, que varían mucho, pueden a nivel general controlar neutralizar ciertos antígenos, pero como son variantes distintas, ¿verdad? Igual que los serotipos, en este caso estas variantes delta del virus del coronavirus, del SARS-CoV-2, entonces por eso es que no es el 100%, puede neutralizar la mayoría, pero no el 100% por esas variantes. Bueno, el dominio de unión, ese es el dominio de unión, que es variable. Bueno, estas están unidas por un puente de disulfuros acá en este sitio para que ellos no se rompan. El extremo FAB, entonces es donde se une el antígeno, ya lo dije, paratope, y el extremo FB tiene varias funciones biológicas, ¿verdad? Uno para activarse el complemento y la otra para la unión de receptores de superficie celular. O sea, tenemos varios de los microorganismos, varias de las células, en este caso células procariotas, que tienen determinantes, diferentes tipos de receptores. Entonces allí puede, por ese lado también puede este anticuerpo unirse. ¿Qué características tienen las interacciones antígeno-anticuerpo? Entonces, la suma de todos los enlaces genera una interacción muy estable entre el lugar de unión acá, ¿verdad? El lugar de unión del antígeno con el anticuerpo, o sea, el anticuerpo y el antígeno. El epítope, ya lo vieron,
de cada uno. Este puede ser un antígeno, puede ser un helminto, por ejemplo. Entonces, este helminto tiene un epítope particular. Este anticuerpo ha sido generado frente a este epítope de este helminto, por decir. Entonces, ¿por dónde va a encajar ese epítope en el anticuerpo? Por la zona variable, ¿verdad? O el paratope, ¿verdad? En esa porción. Y aquí tenemos nuevamente una representación de los diferentes tipos de antígenos que pueden haber, y estas son las diferentes tipos de hendiduras donde se van a acoplar. Ay, perdón. De esas mismas características de la interacción antígeno-anticuerpo, tenemos unas fuerzas que participan en esa interacción del anticuerpo. Esas son los puentes de hidrógeno, que los tenemos representados acá y acá abajo, ¿verdad? Esos son enlaces, los puentes de hidrógeno, uno. Pero los enlaces iónicos, aquí tenemos una representación, aquí tenemos otro. Diferentes tipos de iones, tenemos enlaces iónicos. Tenemos las interacciones que son hidrofóbicas, por lo tanto, estas interacciones antígeno-anticuerpos pueden ser reversibles, ¿ok? Reversibles, en la medida que se le retire la cantidad de antígeno cuando no hay una zona, etcétera, ¿verdad? Y estas son hidrofóbicas. Y tienen las fuerzas de Van der Waals. Esto es lo que estabiliza dichas uniones, porque como tiene tantas cosas para interactuar, entonces las fuerzas de Van der Waals ayudan a la estabilización. Esas son simplemente para que veamos que no es simplemente la llave con el candado, sino que existen otros tipos, así como la adhesión celular, que tiene unos complejos de adhesión, de adherencia, tiene unas fibras, tiene, etc. Vamos a ver. Vamos con el concepto de afinidad o especificidad. Esto es muy, muy, muy importante en la respuesta inmunológica, ¿verdad? La afinidad o la especificidad. La fuerza de unión entre el antígeno y el anticuerpo. Esto viene dado por la suma de las fuerzas de atracción o repulsión entre el epítope y el paratope. Entonces, decimos que se define una constante de equilibrio según la ley de acción de las masas. Acá tenemos el anticuerpo más el antígeno, me va a dar el complejo antígeno-anticuerpo, ¿ok? Entonces, si aplicamos la ley de las masas, tenemos una constante K. Si tenemos arriba la interacción antígeno-anticuerpo, abajo tenemos que tener la sumatoria de el anticuerpo con su correspondiente antígeno. O viceversa, puede estar arriba la suma del antígeno con el anticuerpo sobre el complejo antígeno-anticuerpo. ¿Okay? Esto es bien sencillo. Otra característica importante de las interacciones antígeno-anticuerpo viene dada por la avidez. La avidez, que es la fuerza con la que el anticuerpo multivalente se une a un antígeno multivalente, ¿ok? El valor es mucho más que la suma de sus afinidades. En este caso, lo que habíamos mostrado antes son antígenos multivalentes, ¿ok? Que tienen varios epítopes que pueden generar respuesta, o sea, eso tiene la potencialidad de generar respuesta. ¿Quién va a generar la respuesta? El que esté en mayor concentración, el que tenga mayor avidez, ¿ok? Por eso es que no va a generar cada uno una respuesta en el mismo momento, sino quienes tengan el antígeno que tenga mayor avidez es el que va a generar la respuesta. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, afinidad es aquella que es específica, ¿verdad? Pero acá en la avidez es la fuerza con la cual, o sea, mientras más epítopes ocupados tenga, avidez. Y acá, ¿verdad? Que este es un pentámero, cada uno de ellos, si está ocupado, tiene mayor avidez a uno que tenga un solo lado ocupado. ¿Ok? ¿Está claro esto? Entonces, mayor avidez. Esto ya lo habíamos visto. Entonces, los anticuerpos IgM tienen mayor avidez que los anticuerpos IgA, que son dímeros, o cualquiera de los otros que son monómeros, ¿ok? Estos son los que van a ser representativos, pero en las etapas agudas. Recuerden que los anticuerpos IgM no están presentes todo el tiempo, sino en la etapa aguda de la enfermedad, recién al inicio de iniciar la infección y la respuesta inmunológica.
Profesora, Entonces, la IgM tiene más avidez porque tiene mayor número de epítopes. mayor número de epítopes no es de paratopes, o sea, mayor número de paratopes ocupados con los epítopes antigénicos. O sea, tiene mayor probabilidad de conseguir antígenos, porque son 5 monómeros, un pentámero de 2 lados cada uno serían 10, ¿ok? Entonces tiene la potencialidad de obtener 10 epítopes que ocupen eso. Entonces tiene mayor avidez a uno que tenga uno solo o dos. ¿Está claro? Ok, Ok. Ajá. Nosotros nos referimos a la serología, las pruebas serológicas, cuando se investigan, o sea, esta clase tiene uno de los fines es saber qué pruebas hay disponibles, ¿verdad? Para medir cualquier tipo de, o sea, en el diagnóstico, en valorar el estadio o la evolución de la enfermedad, etcétera, ¿verdad? Esas pruebas se miden tomando la muestra sanguínea y del suero sanguíneo es donde yo voy a buscar esos antígenos o anticuerpos, ¿ok? Para ser detectados y poder decir si ha estado en contacto, no ha estado en contacto, si está presente, no está presente. Entonces, las reacciones antígeno-anticuerpo pueden visualizarse a través de las pruebas serológicas. Entonces se refiere a la interacción entre el antígeno y su correspondiente anticuerpo. Esas reacciones antígeno-anticuerpo ocurren en 3 etapas. Una primera etapa es la formación del cuerpo per se, o sea, cuando ellos se encuentran. La segunda etapa son las manifestaciones que resultan de esa reacción y que conlleva a eventos visibles, ¿ok? Entonces, manifestación que ocurren cuando hay la interacción antígeno-anticuerpo y eso es visible y eso se puede medir también con algunos tipos de pruebas. Y la tercera fase o etapa de la interacción antígeno-anticuerpo es ver cuán efector es ese anticuerpo, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? O hay la destrucción del antígeno o hay su neutralización. Lo que más ocurre es la neutralización, ¿ok? La destrucción del antígeno no siempre pasa, pero por lo menos se neutraliza y se vuelve incapaz de infectar otras células o ser utilizado para otras cosas. Hay casos en los que, bueno, el antígeno, el caso parasitológico, el antígeno puede ser destruido. Ok, vamos a continuar. Esto normalmente viene en tripletas, entonces. Tipos de reacción antígeno-anticuerpo. Existen varios tipos de reacción que pueden ser evidenciadas. Una se llama la aglutinación o la precipitación. Va a depender de si aglutina es porque el antígeno es particulado, que se aglutina. Si precipita, ambos antígenos y anticuerpos son solubles, entonces se precipitan, se puede medir. La reacción antígeno-anticuerpo también puede efectuar la neutralización de dicho, en este caso, por ejemplo, esto es un germen, me están viendo, ¿verdad? Todos estos puntitos verdes vienen siendo los epítopes. Por allí está entonces el anticuerpo, ¿verdad? Se une a los antígenos que están en el microorganismo, no lo están destruyendo, pero están neutralizándolo o en este caso opsonizándolo. Lo opsonizan, lo vuelven más apetecible, entonces el macrófago puede, a través de la otra unión aquí, FC, en la porción FC del anticuerpo, puede entonces hacerlo más apetecible y más fácil para ser engulfado o fagocitado. ¿Ok? Entonces, eso es otra de las funciones que tienen en este caso esta reacción antígeno-anticuerpo. Opsonización y neutralización. Hay dos fases. Bueno, aquí está la neutralización, aquí está la opsonización. En este caso es opsonizarlo para ingerirlo y destruirlo, si es el caso. Y en este caso sería la neutralización porque igual está ocupando todos los espacios que tenga o la mayoría de los espacios de estas fibras. Por ejemplo, en este caso este es un
un fagosoma. ¿Cómo se llama? Bacteriófago. Un bacteriófago. Gracias, estoy como distraída. Ajá, entonces, este bacteriófago, si se ocupan todos estos terminaciones donde hay secuencia, etcétera, entonces no va a tener espacio para poder instalarse o infectar otras bacterias, otras células, etcétera. ¿Okay? Y la fijación del complemento que también se da por el lado de esta porción. Entonces, todas estas son los tipos de reacción. Esto va a ser un poquito largo y voy a ver cómo lo muevo para que no se haga tan aburrido. Entonces, existen categorías de las pruebas inmunodiagnósticas, o sea, de aquí en adelante nos vamos a referir a las pruebas inmunodiagnósticas que hay disponibles para medir las interacciones antígeno-anticuerpo. Y en esa medición, entonces, lo que yo decía, algunas funciones más importantes van a ser, por ejemplo, la detección o el diagnóstico de la presencia del germen o el diagnóstico de la enfermedad, las otras cosas que vamos a ir desarrollando más adelante, o sea, medir cómo va la evolución de la enfermedad, medir otras cosas que no son nada más que tienen que ver con el diagnóstico, sino que también tienen que ver con otras características. Pruebas de unión primaria, ¿ok? Estas pruebas de unión primaria son las que miden la cantidad de inmunocomplejos, de unión antígenos-anticuerpos, pero tienen que utilizar unas herramientas que hay en microbiología, que ya nosotros más o menos a grosso modo, las tocamos en el primer seminario de virología, ¿verdad? Tenemos las que miden los complejos utilizando radioisótopos en el radioinmunoanálisis, ¿ok? O RIA, radioinmunoanálisis. Los que utilizan colorantes fluorescentes en la inmunofluorescencia y los que utilizan enzimas en ELISA. Estas pruebas de unión primaria normalmente miden, serían como las pruebas directas que miden antígenos, aunque aquí miden interacción antígeno-anticuerpo. Uno, porque es provisto, ¿verdad? Que está siendo marcado con radioisótopos o si es con fluoresceína para detectar el antígeno que estoy buscando. Pero sea como sea, son inmunocomplejos, aunque lo que yo esté investigando normalmente sea el antígeno. También hay las que son capaces de determinar anticuerpos. Ajá, entonces de esas pruebas de unión primaria, rapidito, me faltó una. Ajá, guardé dos. Yo tengo aquí, en otra presentación que guardé, a lo mejor no le cambié el nombre, tenía unas imágenes del radioinmunoensayo. Esta es una prueba competitiva o de competencia. Es una prueba donde utilizando radioisótopos se marca en este caso, por ejemplo, un antígeno marcado y uno no marcado, ¿verdad? Entonces, el antígeno no marcado es en el suero del paciente, ¿verdad? Ese antígeno se agrega para buscar una interacción antígeno-anticuerpo en una primera fase. En una segunda fase se agrega el antígeno marcado con radioisótopo. Si disminuye, lo malo de esto es que necesita un aparato especial para contar gamma, reacciones, etcétera, pero contador gamma. Pero en este caso, la radioactividad aumenta mientras más antígeno no marcado haya. ¿Por qué? Porque quien tiene mayor avidez son los antígenos no marcados. Entonces, si va a desplazar a los antígenos que son marcados, entonces están ocupados todos los epítopes para cuando usted agregue los que son marcados, los antígenos marcados con radioisótopos, van a quedar libres, ¿ok? Entonces, si quedan libres, hay mucha cantidad de radiación presente, lo que dice que no se utilizó.
y hubo más presencia del otro. De todas maneras, cuando yo le ponga la lámina, ahí está la explicación. Le voy a poner incluso texto. Porque me disculpo, no sé qué pasó, que cuando guardé, no guardé la que había anoche editado un poquito. Entonces, es una prueba de competencia, ya está en desuso, principalmente por el daño que puede ocasionar en el usuario, en la persona que manipula, etcétera, por la exposición a la radioactividad, y existen otras herramientas, pues hoy por hoy que pueden ser utilizadas. Lo otro es que tiene que ser muy entrenadas las personas y el aparato para el contagio, etcétera, todo eso es una razón por la cual está en desuso. Se utiliza para ciertas cosas muy particulares. De las pruebas de unión primaria, tenemos la inmunofluorescencia, esto ya lo vimos nosotros, ¿verdad? Esta es directa y esta es indirecta. Si estamos buscando antígeno, ¿verdad? El antígeno en el paciente, voy a utilizar un anticuerpo específico marcado con inmunofluoresceína, ¿verdad? Y si hay la interacción antígeno-anticuerpo, yo voy a ver la iluminación que me dice si todo esto está presente. Estas son un tipo de bacterias, un tipo de virus, un tipo de parásitos, o lo que sea que esté buscando, se iluminan porque hay lo que estaba buscando en el suero del paciente era este antígeno y me está dando positivo. Y cuando fuera indirecta, tenemos un antígeno conocido ya, ¿verdad? Si lo que voy a buscar es, por ejemplo, un meningococo, por decir, entonces tenemos acá la bacteria específica, ya sensibilizada a la placa, agrego el suero del paciente donde voy a buscar el anticuerpo, pero como yo no lo puedo visualizar, tengo que agregar un anticuerpo que está marcado. Si se ilumina, entonces voy a decir, la reacción es positiva, porque los anticuerpos están en el suero del paciente. Esta sería la indirecta, pero son pruebas de unión antígeno-anticuerpo. ¿Okay? Entonces hay directa y hay indirecta. Y las pruebas de ELISA que utilizan, ELISA es eso, pues Enzyme Linked Immunosorbent, aquí sorbent también debería estar con la S roja, assay, un ensayo, ¿verdad? Ligado a enzimas. Esto nosotros lo vimos ya en esa prueba, a mayor intensidad del color, cuando se agrega el sustrato, ¿verdad? Si vamos a un desarrollo de color mientras más oscuro, mayor concentración del anticuerpo si es lo que estoy buscando o del antígeno si es lo que estoy buscando. Y aquí tenemos, ¿verdad?, menor concentración casi hasta el cutoff. Aquí esto tiene que utilizar un blanco para asegurar que haya estos serían los controles negativos y controles positivos, para poder determinar cuál es el cutoff, dice uno aquí en español, cutoff. Aquí está más sencillamente esa misma enzima, ¿verdad? Si es directa, acá tengo entonces la proteína o lo que esté buscando, agrego un anticuerpo, ¿verdad? Que tiene un sustrato que cuando le agrego la enzima se revela y hay un cambio de color en el pozo que va a depender la intensidad de la concentración de lo que hay aquí. Y la indirecta, ya dijimos, es lo mismo. ¿Okay? Esa era la categoría de las pruebas primarias de inmunocomplejos, ¿verdad? Acá vienen las pruebas secundarias, de unión secundaria, en la que la interacción antígeno-anticuerpo va seguida de una segunda reacción, ¿ok? Si ocurre la primera, tenemos que ver la segunda. Si el antígeno es soluble, la reacción que se da se llama precipitación. Si el antígeno y también el anticuerpo, obviamente, porque estamos buscándolo en el suero. Entonces sería una precipitación. Si el antígeno es particulado, la reacción es aglutinación. Esto, bueno, tenemos que son menos sensibles que las primarias, pero son más clásicas, más económicas, porque aquellas necesitan, por ejemplo, el microscopio con sus objetivos de fluorescencia, etc. Ay, se volvió a ir la luz. Ay, no, no, no. Si esto es así, lo siento. ¿Están ahí? ¿Aló? Sí, profe.
Ah, ok. Sí, profe, aquí estamos. Ah, ok, porque se me apagó el aire y algo pasó. Yo dije se fue la luz. Ajá, entonces, son de menor sensibilidad. Entonces, la prueba de aglutinación se puede hacer en placa o en tubo, ¿ok? En una plaquita o en tubo. Ah, acá estamos viendo, por ejemplo, este es un pentámero. Esto es una prueba que se manda a hacer. Seguramente alguno de ustedes, algún familiar le han indicado búsqueda de anticuerpos IgM contra Epstein-Barr, citomegalovirus, dengue, cualquiera de esos, ¿verdad? IgM o IgG. Entonces, en este caso, el IgM, vieron todos los diferentes determinantes antigénicos que tiene esta sola bacteria, por ejemplo, este solo germen. Entonces, ¿por dónde se liga? Por donde sea el específico para esto, ¿ves? Entonces, esto que está acá, tenemos que forma unos grumos y eso es lo que me va a evidenciar que está positiva la aglutinación, la interacción antígeno-anticuerpo. Y va a decir, sí está presente en los anticuerpos IgM contra tal cosa. Ajá. Existe la precipitación, ¿verdad? Y esa precipitación se puede medir a través de la difusión en agar, inmunoelectroforesis, que se le aplica corriente eléctrica, o contrainmunoelectroforesis. Algunas de estas las voy a dejar un poquito para que las revisen. Hay muchísimos videos en YouTube para poder avanzar al tema más interesante que nos, o sea, para poder darle hoy mismo todo lo otro, pues ¿cómo se llama esto? Los papelitos que le tocan a ustedes del trabajo. Existen pruebas de hemaglutinación y de fijación de complementos. Vamos a ir cada una de ellas. ¿Okay? Por ejemplo, de estas de reacción secundaria, de unión secundaria, la aglutinación, antígenos particulados a los antígenos, preferiblemente IgM, porque es mucho más grande y más evidente se va a hacer. Las pruebas son muy sensibles, pero poco específicas, o sea, tiene su desventaja. Antígeno particulado con el anticuerpo del paciente, que es el que estamos buscando, y se van a formar grumos. Si se hace en placa normalmente, ¿verdad? Hay partículas de látex y hay partículas de grafito y hay glóbulos rojos, depende. Entonces, el fondo del cartoncito a veces es negro, si es blanco el anticuerpo, perdón, el antígeno particulado, o si va a depender, pues, ¿ok? Entonces, fondo negro, agrego allí, esta reacción es negativa porque está todo homogéneo, se ve como una sola cosa, como si fuera una sola mezcla. En cambio acá, si se ve así, la reacción es positiva, se ve la formación de grumos. Si eso se coloca bajo el microscopio con 4 o 10 de aumento, eso se ven esos grumotes grandototes, ¿ok? Entonces, pero esto es macroscópico. Mezclo la gota del suero del paciente con la gota del antígeno particulado que ya tengo y lo mezclo. Si está, voy a decir que es positivo. Esta es una de las formas como se hace el grupo sanguíneo. Se utiliza el antisuero y se busca en la sangre del paciente, ¿verdad? A ver si da, pero como no es de diagnóstico, sino, o sea, de diagnóstico microbiológico, sino de grupo sanguíneo, pues, pero es para que tengan un ejemplo clásico. Si se ven los acúmulos, entonces quiere decir pues, que un paciente que tiene el grupo sanguíneo A o el grupo B, cuando no tiene nada es el grupo O, no tiene nada, es negativo para ambos. Las pruebas de unión secundaria, pero que precipitan, ¿verdad? En la unión de antígenos que son solubles a los anticuerpos que también son solubles. Entonces, está representado con esta imagen y aquí se ve. Entonces, vamos a colocar, ¿verdad? La muestra del paciente con los antígenos o sea, por ejemplo, si estoy buscando los antígenos solubles, voy a tener anticuerpos ya conocidos, ¿ok? Y donde hay una zona de equivalencia, se precipita y se va a ver esto. O sea, hay muchas pruebas que se leen de esta manera. Unas proteínas, por ejemplo, en orina, etcétera, se pueden ver de esta manera. Tiene que ser importante si hay anticuerpos en exceso o antígenos no suficientes, no se va a evidenciar. Por ejemplo, tenemos acá de acuerdo a la concentración antigénica que haya, hay una prozona donde hay mucho anticuerpo, se agrega mucho anticuerpo y casi no hay antígeno.
entonces no se va a evidenciar casi nada. Hay una que va en aumento y aquí sí hay el equilibrio, la zona de equivalencia, ¿ves? Tanto antígeno como anticuerpo y se puede evidenciar en la precipitación, en ver este precipitado. O cuando tenemos una zona de exceso de antígeno e insuficiente anticuerpo. Entonces, esta sería el ideal, en la zona de equivalencia o equilibrio. Estas pruebas de unión secundaria, antígeno-anticuerpo, es inmunoprecipitación en medio sólido. Eso se hace como un gelcito de agarosa, y entonces en dicho gel de un grosor particular se hacen unos hoyos. Entonces en los hoyos vamos a colocar un antígeno A y un antígeno B, y esto aquí vamos a poner la muestra del paciente, y de acuerdo a cómo migren, ¿verdad? A través de, ¿cómo se llama? Difusión, porque esto es un agar, va a migrar de acuerdo a la atracción que haya hacia el antígeno, ¿verdad? Si lo que tengo aquí es el suero, entonces se va a formar un precipitado, y aquí en este caso no hay identidad. Esto se llama identidad total cuando se consiguen antígenos del mismo tipo, ¿verdad? Que se forma el precipitado como en forma de media luna, y una identidad parcial cuando es mixto, cuando hay determinantes antigénicos mixtos. Entonces esto se utiliza solo para algunas cosas y casi nadie lo hace. Lo mandan a Caracas, lo mandan cuando son antígenos, por ejemplo, de algunos hongos, cuando están buscándole a pacientes eh, para determinar, por ejemplo, antígenos como coccidioidina, histoplasmina, etcétera, para esos usos. Por eso dicen, ay, hay que mandarlos a Caracas, casi nadie aquí lo hace. Y esto es como se evidencia, ¿ok? El precipitado se va a evidenciar. Es un poquito engorroso. Esto es inmunodifusión doble, para cuando hay varios determinantes antigénicos, un poquito engorroso. Yo no me meto tanto con esto, pero sí saber que existen varios tipos de pruebas que miden la precipitación, ¿ok? Estas son, recuerden estudiarlo de esa manera, que tenemos precipitación, se puede leer en varios tipos de pruebas. Y la esta es la contrainmunoelectroforesis, ¿verdad? En un sitio se aplica el antígeno, en un sitio se aplica el anticuerpo, se aplica entonces cátodos, ánodos, y entonces de acuerdo a las corrientes eléctricas van a migrar el uno hacia el otro, y lo que se forma en el medio, que es el precipitado, aquella es normal sin aplicar electricidad. Y en este caso sí se le aplica su corriente eléctrica. O sea, esa es la diferencia entre las dos, y esto es como se ve el precipitado acá. Y se mide, entonces, son cualitativas, son pruebas cualitativas, no son cuantitativas, no se cuantifica, no mide presencia o no. De las pruebas de unión secundaria, todas aquellas eran de precipitación, ya va aglutinación, precipitación, esta es hemaglutinación. ¿Qué es esto? Es la aglutinación de glóbulos rojos que han sido sensibilizados con los antígenos de interés. El antígeno es tan pequeño y tan difícil de medir que se necesita un vehículo como, por ejemplo, en este caso los eritrocitos, que son sensibilizados, ¿verdad?, expuestos a los antígenos, van a ser como recubiertos los antígenos. Entonces, cuando se hace la interacción antígeno-anticuerpo, en la presencia del glóbulo rojo, como es tan gigante, me va a dar la evidencia macroscópica que yo quiero ver. Entonces, aquí está, por ejemplo, esto es para pruebas, aquí está. Estos son los hoyos. Esto que se ve así difuso son pruebas positivas porque se teje como una malla entre los antígenos y los anticuerpos, y tienen los glóbulos rojos. Cuando está el puntito así es porque no aglutinó. ¿Vieron? Aquí está como el hoyo, que puede ser en placas de este tipo, puede ser en tubitos, etcétera, ¿verdad? Entonces, si se ve solo un punto, el control negativo es tan pequeño, uno en 640, uno en 320, todo eso está negativo. A partir de uno en 100, perdón. Ajá, entonces acá tenemos esa evidencia de que es positivo. Entonces aquí ves, se teje como una malla, se aglutina porque utiliza los glóbulos rojos,
sensibilizados con los antígenos. Entonces, cuando agrego el anticuerpo, esta prueba, por ejemplo, esa la vimos, la señalamos cuando vimos Streptococcus, en el tema 11, creo que fue, antiestreptolicina O sea, para saber si esa persona ha tenido infecciones por Streptococcus piógenes, ¿verdad? Que produzca esa streptolicina O. Entonces esas son pruebas específicas para ellos. No las hace todo el mundo, debe estar entrenado. No son difíciles, pero tienen que saberlo. Y esto era del año Catapum Chin Chin. ¿Ok? Esta es otra, o sea, se llama. Las diapositivas que les voy a subir son las que yo edité y las que abrí aquí, no me quiero salir, buscar la otra, las que abrí no son, no es pues, Entonces, la física completo, también es una prueba engorrosita para hacer, un poco difícil de interpretar, vamos a ver. Ajá. Una prueba se hace de esta manera. Se agrega el antígeno, ¿verdad? El antígeno más el suero del paciente que tiene anticuerpos, se supone que tiene anticuerpos porque ha estado expuesto a dicho antígeno, ¿verdad? Más se agrega el complemento, ¿ok? Se deja el complemento. Si hay una interacción antígeno-anticuerpo y el complemento, miren, hay una porción FC aquí que decimos que activaba el complemento, ¿ok? Entonces, se activa el complemento acá, luego agrego en una segunda, recuerden que decían que necesitamos una segunda reacción para poderla evidenciar. En aquel lado era la inmunoprecipitación. Entonces, acá le agrego glóbulos rojos de carnero más anticuerpos contra esos glóbulos rojos de carnero. O sea que debe haber otra reacción antígeno y anticuerpo. Cuando esto es lo que va a formar así, antígeno, anticuerpo. Pero resulta que este sistema hemolítico que voy a agregar, aquí está, no hay hemólisis porque ya se utilizó el complemento. Esta es la prueba positiva, esta es una prueba positiva, ¿verdad? Entonces, no hay hemólisis porque el complemento se gastó en la interacción primaria del paciente con lo que yo estaba buscando, ¿ok? Entonces, no hay hemólisis, se gastó el complemento acá y ya no está disponible el complemento en esta primera reacción. Está claro. Ahora, en esta segunda reacción, que es negativa, tenemos igual, se agrega un antígeno, se agrega el suero del paciente donde no hay anticuerpo. Como no hay anticuerpo, entonces el complemento queda libre. ¿Ve? Porque está el antígeno, no hay anticuerpo, no hay interacción y el complemento queda libre. No hay fijación del complemento. Cuando se agrega el sistema hemolítico, que son los glóbulos rojos de carnero con su correspondiente anticuerpo, que se produce una reacción antígeno-anticuerpo, cuando cae en el frasco con el antígeno anterior, aquí sí se utiliza el complemento en la porción FC de este anticuerpo que se agregó. Y como se utiliza el complemento, me va a lisar los glóbulos rojos y se va a ver así lisado. O sea, se rompieron los glóbulos rojos, se salió es como, actúa como una hemolicina, pues, ok, rompemos los glóbulos rojos y entonces todo lo que está dentro sería el contenido hemático de glóbulos rojos del eritrocito. La diferencia de este es que se ve turbio completo porque no se gastó el sistema hemolítico, porque se gastó el complemento en la interacción primaria. Ojalá la puedan entender. Pero esta prueba la mandaban a hacer muchísimo. Ajá. ¿De qué está formado el complemento? ¿O cuál, el complemento, el complemento lo vamos a ver como sistema en la respuesta inmunológica. Ahorita viene el tema 19. Son proteínas plasmáticas que están allí presentes. Ustedes lo vieron en fisiología porque yo conozco el programa. ¿Se acuerdan? Complemento, cascada, la vía alterna, la vía clásica, la vía de las lectinas. ¿Se acuerdan? Hay una cascada de proteínas que se va activando, una más grande, una más pequeña, que una queda en el sitio y la otra es liberada al torrente sanguíneo, al plasma,
y entonces ese va a estar allí presente para cuando se necesite activar el complemento, que es una respuesta innata primaria. Pues. Eso lo vamos a ver ahorita en el otro tema, ¿ok? Entonces, esto simplemente son pruebas de cómo ver fijación del complemento, son de unión secundaria. Necesitan un segundo paso para poder interpretar la prueba. O sea, el primer paso es el segundo paso se le agrega este sistema. Esta es la misma acá, pero en un ejemplo positivo y uno es un ejemplo negativo. Ajá. Las pruebas inmunodiagnósticas de tipo terciaria, de unión terciaria, están basadas en la medición de las manifestaciones biológicas que el sistema inmune desarrolla frente a un antígeno, en el animal o en la persona. ¿Ok? En el animal porque existen modelos de animales que ya les voy a dar ejemplos. Por ejemplo, la evaluación del efecto protector de los anticuerpos. Un par de ejemplos. En el caso de Clostridium tetani, por ejemplo, o cualquiera de los microorganismos que produzca toxinas. Esas toxinas se pueden convertir en toxoides. El toxoide genera una respuesta inmunológica protectora. Si usted aplica un toxoide a un animal, va a generar una respuesta inmunológica protectora de sus propios anticuerpos. Para cuando él se exponga a la toxina original, va a tener anticuerpos que van a neutralizar dicha toxina, como si fuera un antígeno. Es un antígeno, pero no es particulado, sino soluble también en el caso de la toxina. Entonces, cuando usted prepara todos sus animales en un laboratorio, sean ratones, cobayos, lo que sea, les aplica el toxoide a cada uno, de tal manera que unos tantos días antes, como lo es las vacunas normales, ¿verdad? Por lo menos unos 10 días antes. Por eso cuando uno va a viajar, que le dice que tiene que ponerse el toxoide, o la vacuna de la fiebre amarilla, o tal, si usted se la puso ayer y viaja hoy, no le sirve, se va para atrás. ¿Por qué? Porque tiene que tener mínimo los anticuerpos IgM para que si usted se encuentra con el agente, pueda tener los anticuerpos listos para neutralizar esos antígenos. Entonces, se está evaluando la protección por parte de esos anticuerpos a ese modelo animal que tengamos. En el caso de Clostridium, Corynebacterium diphtheria, productor de toxinas, por ejemplo. Entonces se vacunaban, se le inyectaba a los ratones o al modelo experimental esos anticuerpos, y entonces luego que se exponía a la toxina diftérica, entonces había protección en esos casos. ¿Sí está claro eso? Hello. Sí, Bueno, profe. imagino que sí. Ok, entonces esa misma, así como se evalúa el efecto protector, la capacidad de neutralizar la acción biológica del antígeno en un microorganismo, hay modelos también que uno puede saber, sí, están neutralizándolo porque el animal no hizo tal cosa o incluso la persona. Identificación de toxinas, o sea, esta categoría sirve para identificar toxinas en esos casos cuando estamos evaluando cepas que son productoras de toxinas, como cepas de Vibrio cholera productoras de toxina, de Corynebacterium diphtheria, de Clostridium tetani, Clostridium botulinum, todo eso, este tipo de pruebas de unión terciaria son los que me sirven para eso, ¿ok? Y para identificación de algunos virus también, si la podemos evidenciar en pacientes. ¿Qué utilidad tiene entonces el inmunodiagnóstico? O sea, las pruebas serológicas para el diagnóstico en el laboratorio, pues. El inmunodiagnóstico se llama, no sería el diagnóstico microbiológico, porque el diagnóstico microbiológico es donde cultivamos, sea la bacteria, sea el virus, sea el hongo, ¿verdad? Y tenemos el germen como tal en las manos. Estas pruebas a través de sistemas, ¿verdad?, de interacción antígeno-anticuerpo. Entonces, ¿qué utilidad tiene? Pues me sirve para la evaluación del sistema inmune de un individuo o de una población, para saber si una vez vacunados, ¿verdad?, con un antígeno,
por ejemplo, en este caso de coronavirus o de cualquiera de las vacunas de influenza, tal, vemos si la población está protegida cuando viene entonces la ola, la epidemia, lo que sea, y la población no sufre tanto porque ya está protegida gracias a la vacuna, por decir. O evalúa el diagnóstico de enfermedades de origen infecciosa. Muchísimas veces no tenemos las herramientas para hacer cultivos de virus, por ejemplo. O a veces no sabemos que habíamos estado en contacto, sino después. Entonces, ¿de qué nos sirven las pruebas serológicas? Nos sirven para ver si eso que acabo de tener era una infección por un virus. Entonces busco los anticuerpos IgM y me dicen, sí, esta enfermedad aguda que acabas de tener y que estás en el curso todavía, son de origen infecciosa. O no era eso, entonces hay que buscar por otra vía. Me ayuda a la determinación de la incidencia, prevalencia y distribución de una enfermedad. Esto es para los epidemiólogos. La incidencia, la prevalencia. En el caso, por ejemplo, de dengue, como nosotros somos una zona endémica que tenemos agua todo el tiempo, mosquitos todo el tiempo y tenemos individuos susceptibles que no han padecido nunca la enfermedad del dengue, entonces siempre está presente este agente en nuestro medio, sobre todo cuando vienen las épocas de lluvia y tenemos almacenamiento de agua, el mosquito se replica y porque es una enfermedad transmitida por vectores, ¿verdad? Entonces me sirve para eso, las pruebas serológicas, me sirve para programar calendarios de vacunación, cuando, siempre en la primavera vacunamos contra virus de influenza, que este año se desapareció porque no hubo vacunación de influenza, puro coronavirus y tal. Y para evaluación de campañas y programas de vacunación, bueno, para muchas cosas, pero estas son las principales. ¿Está claro? La importancia de las pruebas serológicas y saberlas interpretar y saberlas solicitar. Colorín colorado y interacción antígeno-anticuerpos se ha acabado. No estaba tan larga, ¿verdad que no? Estos es un anticuerpo cristalizado, miren cómo están los antígenos, y miren cómo están los anticuerpos. Y el sitio de unión, etcétera. Entonces, cristalización, hay muchísima gente que trabaja con eso. Y esto que se ve aquí es el espacio donde entonces va a entrar el correspondiente anticuerpo para encajar.